Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Dentro de nuestro entrenamiento en diseño de experimentos, quiero mostrarles los conceptos básicos de variable de respuesta, que también se llama variable Y, factores o variables X, niveles de los factores, tratamientos, unidad experimental y réplicas. Recordemos entonces que nosotros siempre debemos ubicar nuestro experimento dentro de algún proceso. Un proceso que es una secuencia ordenada de pasos que convierte unas entradas en salidas. Recuerden que hay variables X que corresponden a las entradas, pero también hay variables X que corresponden a los pasos del proceso y que las variables Y son las que se miden sobre la salida del proceso. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí?, que consiste en fabricar botellas PET. Aquí están las entradas, que son la preforma, el molde, la máquina sopladora, la energía, el operario. La salida es la botella y aquí están los pasos del proceso: calentar la preforma, cargar la preforma, estirarla, soplar y liberar. Bueno, entonces dentro de esto vamos a tomar como variable Y o variable de respuesta para nuestro experimento la altura de la botella. La botella es la salida del proceso, la altura de la botella. Y como factores, es decir, vamos a medir cómo es la influencia de esos factores sobre la altura de la botella. Entonces, de las entradas, pues vamos a tomar solamente una variable de las muchas que podemos tomar sobre la preforma. Esa variable va a ser el tipo de copolímero. Pero miren que hay otras variables que corresponden a las entradas que, aunque no las vamos a tomar en el modelo, pues seguirán estando ahí. La cristalinidad, el peso molecular, la viscosidad, el tipo de fluido de control de temperatura del molde, el tipo de máquina sopladora, la intensidad, el voltaje, la energía. Va a haber operarios, pero nosotros vamos a tomar solo esta X, que es el tipo de copolímero, para incluir en nuestro experimento. Recuerden que todas estas otras pues seguirán formando parte del proceso, aunque no van a entrar en nuestro modelo estadístico. En cuanto a las variables de proceso, miren que hay muchas variables. Nosotros vamos a tomar la temperatura de calentamiento de la preforma y la presión de soplado. Así va a ser nuestro ejemplo inicial, pero el resto de variables seguirán estando en el proceso. Recuerden que nosotros vamos a hacer experimentos. ¿Qué es un experimento? Recrear el proceso. ¿Qué proceso vamos a recrear? Pues el proceso de fabricación de botellas PET. Entonces tendrán que actuar todas las variables que siempre intervienen. Lo que pasa es que nuestro experimento estará orientado solamente a medir la influencia de estos tres sobre la altura de la botella. Entonces, cuando hablamos del concepto variable de respuesta, aquí ya está. Es esa variable que está a la salida del proceso y cuya respuesta desconocemos y la vamos a obtener a través del experimento. Y vamos a medir la influencia de estos tres factores sobre la altura de la botella. ¿Cómo lo vamos a medir? A través del experimento. Y entonces vamos a diseñar unas pruebas que nos permitan medir la influencia de cada una de ellas
y de acuerdo también con el modelo que nosotros escojamos. Entonces un experimento siempre tratará o tendrá como objetivo medir la influencia, medir el efecto de los factores sobre la variable de respuesta. ¿Y de qué manera se mide el efecto de estos factores? Pues uno es que hay que variarlos. Hay que hacer una variación controlada sobre estos factores. Entonces, por ejemplo, en el tipo de copolímero, nosotros vamos a medir o vamos a trabajar en nuestro experimento con dos tipos de copolímero. Entonces vamos a colocar copolímero tipo cristal y vamos a colocar otro copolímero que se llame tipo alto impacto. Entonces hemos definido que vamos a trabajar con dos tipos de copolímero. Es decir, nuestro factor tipo de copolímero tiene dos niveles. Tiene dos niveles. Porque en este caso son dos categorías. Temperatura de calentamiento. Entonces vamos a trabajar a una temperatura de 75 grados Celsius. Vamos a trabajar a 80 grados Celsius y vamos a trabajar a 85. Es decir, nuestro factor temperatura de calentamiento tiene tres niveles. Y la presión de soplado, vamos a trabajarla, voy a poner aquí a 80 y a 120 unidades de presión de soplado. O sea que nuestro factor presión de soplado tiene dos niveles. ¿Ok? Entonces, si como es lo acostumbrado, nuestros tres factores se pueden cruzar en todos los niveles, entonces uno dice, tengo un diseño factorial del estilo 2 por 3 por 2. ¿Qué quiere decir? Que ambos tipos de copolímeros se pueden trabajar con cualquier temperatura y con cualquier presión de soplado. Eso quiere decir que los tres factores pueden cruzar. Y entonces 2 por 3 por 2, esto resulta 2 por 3, 6 por 2, 12. Hay 12 cruces o 12 combinaciones tipo de copolímero, temperatura y presión. 12 combinaciones que técnicamente se denominan 12 tratamientos. 12 tratamientos. Cuando yo combino cada tipo de copolímero con cada temperatura y con cada presión de soplado, me salen 12 combinaciones diferentes que en realidad los vamos a llamar 12 tratamientos. Para hacer una prueba, vamos a mirarlo en Minitab. Nosotros iríamos por DOE, estadísticas DOE. Vamos a decirle factorial y vamos a crear un diseño factorial. Vamos a decirle un factorial completo, porque hay un factor que tiene más de dos niveles. Vamos a decirle que tenemos tres factores y entonces nuestros factores se llaman tipo de copolímero, se llama temperatura de calentamiento y se llama presión de soplado. Este tiene dos niveles, este tiene tres como dijimos y este tiene dos niveles. Como no hemos visto el concepto de réplicas, vamos a dejar las réplicas quietas y aquí donde dice factores vamos a colocar los tipos de copolímero, los dos niveles que son cristal, alto impacto, las temperaturas de calentamiento que las definimos como 75, 80 y 85 y las dos presiones de soplado que las definimos como 80 y 120.
De las cosas que hace Minitab, perdón, de las cosas que hace Minitab es que ahora él va a crear, él va a crear los tratamientos. Él va a crear los tratamientos. Aquí me está poniendo pero Minitab porque no le he dicho que esto es texto. Él va a crear los tratamientos. Vamos a decirle, no tengo la opción de decirle que no aleatorice. Entonces él va a decir que creó 12 corridas experimentales, que es una por cada tratamiento, 12 corridas experimentales, y donde están, digamos, combinados. Usted no va a encontrar dos veces una combinación de tipo de copolímero con temperatura con presión de soplado. O sea, cristal 80-120 solo está una vez porque no le hemos dicho que haga réplicas. Miren que aquí dice réplicas 1. Voy a ordenar esto, voy a ver si lo puedo ordenar por el orden estándar para que ustedes vean que todas se combinan perfectamente. Entonces vamos a decirle datos, ordenar, vamos a decirle datos, ordenar, y que lo ordene por tipo de copolímero, luego por aquí por temperatura y luego aquí por presión de soplado. Que lo ponga en una nueva hoja de trabajo para que ustedes vean. Miren, aquí están. El tipo de copolímero cristal que se combina con las tres temperaturas y dentro de cada una de las tres temperaturas con las dos presiones de soplado. Y luego lo hace lo mismo pero con el alto impacto. Aquí lo forcé a que la mostrara ordenado para que ustedes comprendan. Cada combinación de niveles de todos los factores en un experimento se denomina un tratamiento. Este es el tratamiento cristal, temperatura de calentamiento, presión de soplado. ¿Qué quiere decir eso? Que es una de las formas en las que yo debería recrear el proceso. Es una de las pruebas que yo debería hacer. ¿Sí? Entonces yo debería correr un experimento con esta combinación, otro experimento con esta combinación y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasó acá? Minitab por defecto la saca en orden aleatorio. ¿Por qué? Porque hay un concepto muy importante que se llama la aleatorización. ¿En qué orden debemos correr los tratamientos? ¿Cuál corre primero? ¿Cuál corre después? No hay mejor respuesta que decir que el orden debe ser aleatorio. El orden de las corridas debe ser aleatorio. ¿Por qué el orden de las corridas debe ser aleatorio? Para que cualquier influencia o ruido, efecto de aquellos factores que no serán incluidos en el modelo. Ustedes vieron que el proceso se compone de muchas variables de entrada, muchas variables del proceso y nosotros tan solo estamos incluyendo 3 de ellas en el experimento, pero ellas seguirán actuando. Cualquier efecto de esas variables y de muchas otras variables desconocidas que va a existir ese efecto, pues se va a distribuir aleatoriamente en todos los tratamientos y no va a impactar en particular alguno de ellos. Suponga que yo diga, no, primero vamos a hacer todas las corridas con copolímero cristal y que durante esas corridas sufriera alguna alteración la máquina, pues después cuando analicemos los resultados, nosotros vamos a creer que ese efecto se debe al tipo de copolímero cristal, cuando en realidad no fue así. ¿Ok? Bueno, entonces aquí espero que ya tengan el concepto de niveles. Miren, los niveles están dentro de cada factor, pero el tratamiento resulta al combinar los niveles de los factores. Entonces, 2 niveles, 3 niveles y 2 niveles serán 2 por 3, 6 por 2, 12. 12 tratamientos. Pero, ¿qué es lo que se recomienda cuando nosotros hacemos un experimento? Nosotros recomendamos hacer réplicas y la estadística recomienda hacer réplicas.
Entonces vamos a hacer dos réplicas. ¿Qué quiere decir dos réplicas? Que cada tratamiento aparecerá dos veces. Es decir, que nosotros programaríamos hacer dos corridas experimentales por cada tratamiento. Entonces ahora no van a aparecer 12, sino que van a aparecer 24 corridas. Mírenlas aquí. Miren, 3 factores, 12 corridas base, o sea, 12 tratamientos, pero dos réplicas por cada tratamiento nos da 24 corridas. Miren aquí, en orden aleatorio salió Cristal 8580, pero él tiene que estar otra vez. Como esta es la 17, si yo buscara la 5, porque 17 menos 12 da 5, también sería Cristal 8580. Vamos a buscar la 5. Aquí nomás estaba la 5. Miren, Cristal 8580. Alto impacto 8080, que es la 21 menos 12, la 9. Alto impacto 8080. Cristal 7580, que es la 1, entonces más 12 también es la 13. Cristal 7580 es la número 13. Cristal 7580. De tal manera que si yo quisiera repetir y ahora no decirle que haga dos réplicas, sino tres, pues ahora no tengo 24 corridas, sino 36. Replicar el experimento, ¿cierto? Me ayuda a dar mejor resolución, mejor estimación de la variación. Aquí había escrito mal cristal. Ahora sí me va a salir bien. Pero entre más réplicas haga, pues tengo que hacer más corridas experimentales y el experimento va a ser más costoso. En un próximo video, cuando vamos a determinar la cantidad de réplicas, entonces les voy a explicar en detalle cómo decidimos si son dos réplicas o son tres réplicas o son cuatro réplicas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces me voy a devolver aquí a este que teníamos con dos réplicas. Cada línea representa una corrida experimental. ¿Que nosotros qué tenemos que hacer? Correr un experimento y obtener nuestra variable de respuesta, que ya dijimos que era la altura de la botella. Cada línea representa una unidad experimental. Entonces aquí viene el concepto de unidad experimental. ¿Qué es la unidad experimental? Entonces miren, yo siempre lo defino con una pregunta. Cuando a mí me dicen qué es una unidad experimental, pues yo me respondo, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la variable de respuesta? ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener la altura de la botella? Pues lo que hay que hacer es fabricar botellas. Entonces, para obtener esta altura de la botella aquí, yo debería fabricar botellas bajo qué condiciones? Con copolímero cristal a una temperatura de calentamiento de 85 y a una presión de soplado de 80. Para obtener esta respuesta aquí, ¿qué debería hacer yo? Fabricar botellas con copolímero de alto impacto, temperatura de calentamiento de 80 y presión de soplado de 80. Pero algo importante, según el tipo de proceso, en este proceso no bastaría con hacer una sola botella, porque es que recrear el proceso también hay que recrear el alistamiento y el seteo del proceso. Entonces no vamos a listar un proceso para fabricar una sola botella. Entonces habría que fabricar un número considerable de botellas. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, no, yo voy a hacer comunidad experimental de fino, vamos a trabajar con 300 kilos de copolímero, las botellas que salgan, o vamos a trabajar 2 horas de producción. Y entonces supongamos que me salen 100 o 200 botellas.
pero aquí yo no puedo colocar 100 o 200 valores de altura. Aquí va un solo valor. En ese caso, yo tendría que definirme o de ese lotecito que voy a hacer en el experimento de botellas, puedo escoger una muestra. Ya determinaré de qué manera escojo la muestra, al inicio, intermedio, al final de la corrida, pero aquí debería ir un solo dato de altura. Pudiera trabajar con varias variables. Yo pudiera decir, vamos a trabajar con altura promedio, pero también podemos trabajar con la altura máxima, pero también podemos trabajar con la altura mínima y se puede trabajar con todas cuatro al tiempo porque es ir tomando esos datos, o también puedo trabajar con la desviación estándar de la altura, ¿cierto? Pues entonces no incurrir en el error de pensar que como aquí va un solo dato, entonces tengo que hacer una sola botella, porque no sería representativo para un tipo de proceso de estos que es complejo, pues hacer un seteo para fabricar una sola botella. Bueno, entonces yo creo que hemos visto variable de respuesta, factores, niveles, tratamientos, unidad experimental y réplicas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a finalizar con un ejemplo. Vamos a suponer entonces que ahora nosotros vamos a aumentar una variable que le vamos a llamar tiempo de calentamiento. Entonces le vamos a poner 15 y 30 segundos. 15 y 30 segundos. O sea que ahora vamos a tener un experimento que va a tener 4 factores. Y este factor va a tener 2 niveles. O sea que vamos a tener un experimento que va a ser un 2 por 3 por 2 por 2. Eso nos da 2 por 3, 6 por 2, 12 por 2, 24 combinaciones. Y 24 combinaciones, como ustedes ya lo saben, equivale a 24 ¿qué? Tratamientos. El factor tipo de copolímero tiene dos niveles, o sea, hay dos tipos de copolímero. El factor temperatura de calentamiento tiene tres niveles, es decir, hay tres temperaturas. El factor presión de soplado tiene dos niveles, es decir, hay dos presiones de soplado. El factor tiempo de calentamiento tiene dos niveles, es decir, hay dos tiempos de calentamiento. Y nuestro experimento, a través de un modelo estadístico obtenido luego de las pruebas, pretenderá establecer el efecto de estos cuatro factores sobre la altura de la botella. Entonces aquí hago lo mismo, estadísticas, doy factorial, crear diseño, y le digo que ahora van a ser cuatro factores, y entonces simplemente voy a colocar el factor que falta, que es tiempo de calentamiento, dos niveles, vamos a decirle de una vez que nos haga dos réplicas, y aquí vamos a ponerle 15 y 30, que eran los dos niveles. Entonces ahora nuestro experimento, que ya sabemos que tiene 24 tratamientos, pero le dije que haga dos réplicas, entonces se me va a programar para hacer 48 corridas, que aquí están. 48 corridas, ¿sí? Con cada una de esas corridas experimentales, pues lo que nosotros vamos a medir es la respuesta, que es la altura. Y luego de obtenidas todas las respuestas, puedo correr el modelo. Les recuerdo que ya el mayor detalle sobre cuántas réplicas hacer lo vemos en otro video. Espero les haya gustado. Gracias.